Qué bueno que están aquí, todas ustedes. Muchísimas gracias por participar. Y hoy vamos a hablar de un tema que siempre es apasionante porque nunca acaba de resolverse. Es el tema de los mitos, mitos griegos en este caso. Es, eh, es algo que siempre llama la atención porque parece que los llevamos en el depósito de nuestra memoria más recóndita, que los llevamos puestos desde antes de nuestro nacimiento. Esto nos hace recordar que lo primero que existió antes del todo era el destino. El destino era tan fuerte y tan importante que ni siquiera los dioses podían sustraerse de su poder ni de sus anuncios. Era nada, absolutamente nada ni nadie, ni siquiera los dioses que fueron creados también y anunciados por oráculo, podían sustraerse de lo que llamaban los griegos el dictado o la ananqué. Ananqué es la necesidad, lo inexorable, lo que se tiene que cumplir, lo que se cumple de todas maneras. Esto es lo que llamamos destino, es lo que a cada quien toca. Y muchas veces los dioses se disgustaban mucho porque intervenían en favor o en contra de algún héroe, por ejemplo, para que no se muriera o para que no saliera herido o para que saliera triunfante en alguna batalla, pero resulta que el destino no aceptaba ninguna modificación ni ninguna intervención de esos dioses. Entonces, esto hace pensar que aún los dioses se sentían desvalidos ante las que administraban las leyes del destino. Y las leyes del destino estaban hechas por unas criaturas que existían desde el tiempo del caos, que era era Cloto, era la hilandera, la que hacía la hebra del destino. La segunda, su hermana, eran tres hermanas, era Láquesis, que era la que medía o asignaba la longitud de esa hebra. Y la última era Atropos. Atropos era la más temida de todas porque era la inflexible, era con la que no se podía tener ninguna concesión porque era la que cortaba la hebra. Es decir, era la que determinaba la hora de la muerte de todo aquel que tenía una hebra. Por el hecho de haber nacido, nacemos con una hebra, esa hebra tiene una duración y Láquesis daba la longitud y su hermana Atropos la cortaba. Esta existencia que todavía puedes o no creer en el destino es lo que nos va a determinar y lo que pasa a otras religiones diciendo que ya todo está escrito, ya todo se sabe. Esto ya estar todo escrito o que todo se sepa es lo que nos va a llevar a suponer que tenemos muy poca interferencia y muy poca voluntad para modificar lo que llamamos el dictado. Entonces, estas primeras criaturas, después de que los dioses han sido creados, son creados por las criaturas. Estas criaturas lo único que tienen es miedo. ¿Por qué? Porque son creadas y tienen una sensación de vacío y no saben absolutamente nada de cómo valerse por sí mismas. Son criaturas que están supeditadas absolutamente a los dioses. ¿Y por qué están supeditadas a los dioses? Porque fueron hechas. Y aquí hay algo muy interesante entre los griegos. Los dioses griegos son nacidos en el mundo y aunque nacieron, los dioses son inmortales. Es muy interesante, tienen principio pero no tienen fin. Y esto va a dar pie a uno de los mitos más importantes que vamos a examinar ahorita, que es el mito que involucra la ley del Padre. Pero antes de eso, nos vamos a meter con estas criaturas que no sabían qué hacer en sus cuevas, en estas tierras agrestes que se movían de un lado a otro, porque eran criaturas muy imperfectas que en sus orígenes fueron creadas por Zeus, pero para que le rindieran tributo y dependieran absolutamente de él, las hizo imperfectas, muy imperfectas, tan imperfectas que tenían que depender absolutamente de este Dios para que no se pudieran valer por sí mismas y para que no se les ocurriera treparse en su autoridad. En ese momento se plantea un dilema, porque las criaturas tienen que subsistir y para subsistir tienen que aprender a hacer cosas. Y esto es cuando se hacen las primeras tragedias,
Esquilo, que es uno de los, bueno, hay tres trágicos que conocemos fundamentalmente, pero Esquilo, que es el más serio, el más sobrio, digamos, hace decir a Prometeo que cuando le da el fuego a los hombres, que lo mueve porque los ha librado del temor a la muerte. ¿Qué era la esencia de ese pánico que tenían las pobres criaturas? Tenían miedo, y como miedo tenían una obsesión por la muerte, que era lo único que tenían como realidad. Su realidad se limitaba a dos orillas, el nacimiento y la muerte. Fuera de eso, no entendía nada. Eso de librarlos de la muerte era justamente lo que nos hace pensar cómo es posible que la llama primera, que es lo que les va a llevar Prometeo, no haya creado el primer fundamento, porque enciende la vida, y al encender la vida, el fuego da la palabra, porque hay que nombrarlo. Es decir, cada cosa que se va creando requiere un nombre, y ese nombre es lo que trae la palabra. Así que el fuego es el gran iniciador del lenguaje. El fuego es lo primero que va a enseñar a las criaturas a moverse hacia algo. De esta manera, hoguera y palabra son los que emprenden el movimiento hacia adelante. Cuando ya tienen hoguera, las criaturas deben contarse, deben nombrar. Entonces, con la hoguera, con la chispa, con el fuego, empieza el viaje. ¿Qué es el viaje? La edad de lo humano. ¿Y cómo empieza la edad del hombre? Es decir, la edad en que el hombre ya está en la tierra. Es la edad del mito. Es una edad en que el hombre está dependiendo absolutamente de los dioses. No tiene voluntad, no ha alcanzado el juicio, no ha alcanzado la edad de la razón, y tiene que depender absolutamente de los dioses. Pero para depender de esos dioses tiene que inventarlos, y aquí está la paradoja. Los dioses crearon a los hombres, pero los hombres a su vez crean a los dioses, y por eso son tan a imagen y semejanza ambos. Por eso son humanizados los dioses, y los hombres siempre están envidiando a sus entidades. Y en esta correlación de codependencia hay que rellenar esa sensación de vacío entre ellos con una historia. Y esa historia son los primeros mitos. Esa historia son las primeras palabras. Una historia que también tiene principio, pero que curiosamente nunca se acaba de contar, porque siendo la misma, se va renovando, se va reinterpretando, va habiendo nuevas alegorías y va habiendo añadidos según la edad y según los nuevos hallazgos que se van teniendo. ¿Y qué es este mito que inventa primero el hombre? Primero inventa sus dioses, y esto le hace decir André Malraux muchísimos milenios después, que todo pueblo se conoce por sus dioses. Si tú quieres conocer a qué cultura perteneces, empieza por conocer a tus dioses, tus credos, tus mitos. Si no tienes mitos, naturalmente eres un pueblo sin rostro, eres un pueblo vacío, y esto lo dijimos la vez pasada, que en las conquistas, cuando se consuman absolutamente, como fue el caso nuestro, lo primero que se pierde es la palabra, se pierde el rostro, se pierden los mitos, se pierden los dioses. Grecia no. Grecia empieza a absorber como vasos comunicantes lo que se trae de la India. De hecho, y ahorita no vamos a analizar mediante qué procedimiento, porque nos vamos a basar en sus mitos, pero el propio Zeus es un traslado de las deidades hindúes, de las deidades de Indias, y si quieren ver esos traslados, no hay más que leer a Calazo, que el genio, por desgracia murió el año pasado, pero quien mejor conocía de mitologías de la India y mitologías inclusive helenas, era él, Roberto Calazo. Y cuando el hombre empieza a hacer sus mitos, ya tiene dioses, pero esos dioses los supeditan, los esclavizan, los someten. No saben qué hacer los hombres, porque lo que quiere Zeus es que quiere devociones, quiere sacrificios, quiere que le rindan tributo. Entonces Prometeo, que es un titán tío, es de la edad de los titanes, es decir, anterior a Zeus, se asoma y ve a las criaturas que están desvalidas, que andan desnudas, que tienen frío, que hablaban como las hormigas, y entonces dice, no pueden ser así, y se llena de compasión,
y dice, hay que darles el fuego para que comiencen a calentarse, a alimentarse, a contarse historias, a nombrar, y para que empiecen a darse cuenta de que pueden hacer algo por sí mismos. Pero como sabe que no puede ir contra la autoridad de Zeus, que es el padre del cielo, que es el jefe del Olimpo, entonces se esconde, se sube al Olimpo y busca entre el carro de Helios y la forja de Hefesto, que es el herrero cojo, busca una chispa, y esa chispa la mete en una caña a escondidas para que no lo descubran, porque sabe que si hace algo contra el Padre del Cielo, el castigo puede ser terrible. Y baja, aquí ya hay un concepto de bajar y subir, el Olimpo está arriba, Prometeo baja hasta las tierras más agrestes y entonces baja y le regala el fuego a los hombres. ¿Cómo es que le regala el fuego a los hombres? Al darles el fuego, calientan la primera hoguera. Y al calentar la primera hoguera, lo primero que se da cuenta Zeus es que algo está allá abajo brillando y se indigna. ¿Quién que ha hecho esto? Y descubre que ha sido Prometeo. El castigo que recibe el titán por este acto de amor y de compasión, que es el principio de la cultura, porque se les va a permitir que con el fuego se les va a permitir la cocción de alimentos, cubrirse los cuerpos, crear utensilios para arar y para construir algunas viviendas menos agrestes que las cuevas. Y al tener utensilios y al tener el fuego, también tienen palabras. Les indigna tanto le indigna a Zeus, que castiga a Prometeo con la cosa más terrible, porque lo castiga en la cima de un monte y allí le deja abierto, lo abre en canal, y un águila o un buitre aparece todos los días a comerse su hígado, y la condena es que a la mañana siguiente ese hígado se renueva y empieza la condena, siempre comerse el hígado, siempre picotearlo, siempre lastimarlo, volver a renovar el hígado y volver a ser picoteado por un buitre. El miedo a la muerte no se quita para las criaturas, pero comienzan a dejar de hablar como hormigas, es lo que dice Sófocles. Comienzan a dejar de hablar como hormigas y entonces cobran conciencia de que la muerte no va a dejar de atormentarlos, pero al menos al discurrir sus mitos van a encontrar un consuelo que no los va a hacer salir de su postración, pero les va a dar una enorme esperanza de que a través de héroes ellos van a realizar hazañas tan extraordinarias que, como diría Salustio, son esas cosas que jamás sucedieron, pero que siempre existen. O sea, el contenido de los mitos es lo inexistente que siempre está. Esa definición a mí me parece maravillosa, porque las cosas no sucedieron ciertamente. Ciertamente no hablaban como hormigas, ciertamente pudo o no regalarles el fuego, pero siempre está la referencia para entender cómo esos hombres se transforman, tienen esperanza y empiezan a ser distintos. Esto es lo que se le debe a Prometeo, iniciar el viaje de la cultura. ¿Qué es la cultura sino la suma del saber, la suma de los utensilios, de las observaciones, la suma de lo que se va adquiriendo en el proceso de crecimiento? De ahí la idea del viaje, la idea de que todo se va a poner en un sistema de movimiento, como un surtidor, como el río de Heráclito, que siempre está en movimiento, siempre es río, pero siempre trae un contenido diferente, porque en su camino va recogiendo cosas. A partir de este regalo precioso que hizo Prometeo a los hombres, todo va a cambiar, porque el hombre por vez primera va a ver a sus dioses a su propio nivel. Es decir, el hombre, como diría Roberto Calazo, los dioses se sientan a la mesa con los hombres, pero con sus poderes, porque los dioses que discurren estos griegos a nivel de mito son dioses que exactamente están tan humanizados, que son los que son envidiosos, son metiches,
son celosos. Bueno, Zeus es el gran violador, y como sus demás compañeros en el Olimpo. Todo aquello que hacen los hombres lo envidian los dioses y lo repiten de manera superlativa. Pero antes de ese panorama, antes de que interviniera Prometeo, era desolador todo. ¿Por qué? Porque la humanidad era tan débil, que tenía miedo hasta de los fenómenos naturales, de todo, y lo único que podían hacer era mirar allá arriba buscando un prodigio, pero no hay tiempo de prodigios y tampoco había vocablos para nombrar prodigios. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se le ocurrió a Prometeo engañar nada menos que a Zeus, el portador del rayo? Pues se le ocurrió como un acto de amor, y es precisamente por eso, por lo que significa esta evolución sistemática que se inicia a partir de entonces, que aún en nuestras generaciones, cada generación parece que toma el mito de Prometeo para interpretar el significado de esta evolución y la intervención de la cultura. ¿Qué significa? Si sustituimos el fuego por un nuevo conocimiento, ¿qué va ganando el hombre en cuanto ser de razón, en cuanto ser de juicio? Y cómo en la medida que se va haciendo el hombre y más adueñado de la edad humana, es los dioses humanizados se van desplazando. Cuando el hombre es más hombre, agrega más mitos. Al agregar más mitos, cuenta con más historias, cuenta con más instrumentos como extensión de sus manos, pero los mitos traen más palabras, que va a ser la extensión de su cabeza, la extensión de su cerebro, y eso lo va a llevar a nuevas historias. El segundo paso después de los mitos es inventar el teatro, inventar el drama, inventar la comedia. ¿Por qué? Porque en la medida que la cultura se va haciendo más sólida, que se va expandiendo, en esa medida se va haciendo la vida más humanizada. Y por lo tanto, el poder de los dioses se va cuestionando. ¿Por qué? Porque va siendo menos indispensable. No que no se necesiten, son siempre indispensables, pero ya la criatura ya no es esa sensación de orfandad que lo hace un ser absolutamente inútil que no puede valerse por sí mismo. Y entonces es un hombre que tiene el destino, el poder del destino, y entonces inventa el oráculo. ¿Para qué? Su sensación de vacío no se le ha quitado. Su sensación de que le falta orden, de que le falta algo que lo contenga y que no lo castigue como lo hacen los dioses, eso viene a ser la función del oráculo. El oráculo es el recado que le van a mandar los dioses a los hombres. Y los hombres quieren saber qué les depara el destino, porque ignoran, no conocen el pasado y no conocen el porvenir. Entonces, cuando el hombre ya se ha organizado con ese regalo de Prometeo, empiezan las primeras conquistas. ¿Por qué? Porque empieza a necesitar tener un pasado, empieza a necesitar conciencia de su presente, pero sobre todo empieza a necesitar un conocimiento de lo que va a venir, porque es un hombre que lo único que tiene como propio es miedo, un miedo absoluto, un miedo a la muerte, y el miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido en toda su plenitud. Cuando entran los oráculos, se empiezan a crear las religiones. Empiezan a aparecer los profetas, los prelados, empiezan a aparecer la liturgia, los credos, los festivales, las devociones, los sacrificios. Es decir, el poder humano para vincularse con los dioses y recibir sus favores, su piedad, es a través de las religiones. Pero las religiones son el primer principio de orden que va a requerir esta humanidad desvalida para tener una guía en este viaje, para tener dónde moverse, para tener un orden que lo contenga. Esto enfurece a Zeus. Lo enfurece tanto que lo primero que quiere hacer es destruir la creación, que fue justamente lo que él hizo. Son sus vástagos, son sus hijos. Y aquí nos vamos a referir a algo que es terrible y que nos afecta todavía, porque
al ser tocadas las criaturas y al hacerlas más fuertes, se está tocando la autoridad paterna, una autoridad que fue precisamente lo que dotó de sentido a Zeus al combatir a su padre Cronos. Porque como saben, Cronos, que algunos creen que es el tiempo, pero el tiempo es Cronos con K en griego y este es Cronos con la X esta griega, que puede o no interpretarse como tiempo. Cronos con su hermana y cónyuge Rea engendraba a sus hijos, pero como tenía un pavor a ser sustituido en su autoridad por cualquiera de sus vástagos, se los tragaba. Porque el oráculo, ahí está el destino que es anterior a los dioses, ahí está el poder del destino. El oráculo le dijo que todos los hijos que engendrara con Rea, que era con quien engendraba, porque Rea era el manto terrestre vasto, vastísimo, y entonces él la cubría, y al cubrirla se embarazaba, era la tierra, ¿no? Era la tierra infinita, y entonces esto engendraba a los hijos de Cronos o Cronos, y cuando nacían, al sacarlos automáticamente de la vagina de la tierra, eran devorados por Cronos para que no se cumpliera el oráculo de que uno de sus hijos lo iba a desplazar. Esta desgracia tiene harta ya Rea de que hijo tras hijo es devorado por su cónyuge y hermano Cronos. Entonces, discurre, es muy lista, discurre porque es lo que en Grecia se llama la metis, que es el ingenio, que es la argucia, y dice, ¿cómo engaño al tiempo? ¿Cómo engaño a Cronos? Pues lo que voy a hacer, voy a envolver una piedra en pañales y se lo voy a dar a que se lo coma al fin que no se da cuenta, y yo voy a rescatar a mi último niño, el sexto, y me lo voy a llevar a esconder. Este niño se lo llevan a esconder, y ahorita vamos a hablar de cómo lo esconden, y engaña a Cronos, y Cronos ya no puede, no tiene idea de que un niño ha sido salvado y sigue el curso de devorar, pero Rea ya no engendra más hijos. Este principio primigenio es lo que nos hace pensar en lo que aún nos afecta, que es la ley del Padre. Esta ley del Padre es lo que une la correspondencia entre el patriarcado y lo que esta codependencia entre padres e hijos. Padres que no aceptan de ninguna manera que el hijo lo supere o sustituya su autoridad. Padres que devoran al hijo, que lo aplastan, que no quieren saber que van a ser mejores que ellos, entonces hacen a hijos aplastados para que en ningún caso ninguno de los vástagos, particularmente ellos, aunque Zeus va a tener la confrontación de Atenea, ninguno de sus hijos pueda ser capaz de fundar otra edad. Él es la autoridad y ninguno va a ser más que él. El padre es el padre, es el padre. Y esta es la raíz del patriarcado, una lucha de poder entre los vástagos y el padre. No es de hombre a mujer, es entre el vástago y el padre, y no se aclara si hombre o mujer, para que no sea sustituido en su autoridad absoluta. Pero al ser salvado Zeus, cambia la historia. Y mientras la historia va cambiando, entonces este mito fundador de Prometeo les está permitiendo a los hombres, en primer lugar, contar con un oráculo para que les anuncie un mensaje diferente. Y en segundo lugar, tener la cultura para que, a su vez, vayan ellos construyendo una independencia a través de su conocimiento, de su aptitud y de su propia metis, es decir, de la tecné, de su metis, de su habilidad para construir, de su habilidad para valerse, de su habilidad para ingeniárselas, que ahí viene la palabra ingeniero, el ingenio que discurre cómo resolver un problema, cómo resolver una situación con los elementos que tienes, dar la máxima solución con los mínimos elementos. Eso es lo que se aprende de Prometeo. Por eso Prometeo, al ofrecer este gran regalo amoroso, está permitiendo a los hombres
llegar al principio de la había una vez. Ya lo anterior, cuando eran huérfanas absolutamente, eso es, el había una vez unas criaturas tan dependientes que no podían valerse por sí mismas. Pero resulta que conocieron el fuego y al conocer el fuego empezaron a nombrarlo y al nombrarlo empezaron a crear sus mitos, a preguntarse por el porvenir, a recordar su pasado y entonces empezaron a construir una historia que los hacía criaturas fuertes que podían a su manera y en una edad muy temprana controlar su pequeño mundo, no su universo, su pequeño mundo. Un pequeño mundo que tenía que ir acompañado de procesiones, festividades, liturgias, credos, y empieza la construcción de templos, empieza la elaboración de estatuas, pinturas. ¿Por qué? Porque había que honrar, no hemos perdido la devoción por los dioses, pero ya somos capaces de construirles templos para honrarlos. Ya somos capaces de darnos cuenta de que son tan vengativos, crueles, embusteros, enredosos, volubles, mezquinos, lujuriosos, egoístas, envidiosos y tan pagados de sí mismos que de no ser por su inmortalidad, podrían ser como cualquiera de nosotros. Un humano con todas sus defecciones. Y no se diga de las mujeres. Las mujeres eran vanidosas, celosas, las mujeres eran chismosas, vengativas, no hay más que ver todo lo que hacía la gran racional Atenea, cómo hacía cosas tremendas, ahorita vamos a ver qué hacía, egoístas, vanidosas, posesivas, tanto que de allí, de las diosas, proceden los prejuicios que ahora tanto incomodan a las mujeres. Es decir, si las feministas se remitieran a la esencia de dónde viene el concepto de lo femenino, viene de esta concepción de las dioses griegas, que a su vez estaban nutridas de las deidades de la India. Esto es maravilloso. ¿Por qué ocurre esto? Porque sobre todo en tierras que hay continuidad, que no hay tanto mar de por medio, se dan lo que se llaman los vasos comunicantes. Como los grupos humanos se movían de una geografía a otra, esos grupos traían dioses, traían conocimientos y traían costumbres. Y estos vasos comunicantes, es decir, unos vasos pasaban su cultura a otros y estos a otros y se iban consolidando. Y cada quien iba dándole un rostro propio, que es lo que llamamos identidad, a eso que fueron recibiendo mediante estos vasos y a su vez lo van transmitiendo. Por eso vamos a alcanzar el helenismo y por eso el helenismo nos va a alcanzar a nosotros a través de la conquista de los españoles. Si nosotros no hubiéramos sido conquistados por los españoles y no hubiéramos adquirido una lengua, a través del idioma nunca hubiéramos accedido al helenismo. ¿Por qué? Porque las palabras están hechas de significados y esos significados nos remiten a otro conocimiento, que eso vamos a ver en la última charla que vamos a dedicar a la Biblioteca de Alejandría. Pero esto es justamente lo que hay que entender de la función de los mitos y de los credos, la capacidad de comunicar saberes y de comunicar ritos y liturgias que van enriqueciendo sistemáticamente todas estas correspondencias entre dioses y hombres. Y lo que viene de estas diosas es la concepción de lo femenino, que a su vez nos perturba tantísimo en nuestras generaciones, porque es inseparable de la ley del Padre, es inseparable de la concepción de la autoridad absoluta que hizo que Zeus matara a Cronos, o que al menos mutilara sus genitales. Pero curiosamente, de los genitales de Cronos va a salir Afrodita. Estas son las paradojas maravillosas. Cuando tiran los genitales de Cronos al agua, sale una espuma, que es el semen, y de esa espuma sale una concha con la bellísima Afrodita, que es la seducción, el amor, o sea, otra vez la sexualidad. Todos los mitos están cargados absolutamente de una sexualidad incesante. Todo es sexualidad. ¿Por qué? Porque esa es la edad del mito. Todavía
todavía no aparecen los presocráticos, todavía no aparece, apenas estamos conciliando la relación de codependencia entre dioses y hombres. Así que queda perfectamente establecido desde la primera edad que la autoridad absoluta es la del Padre, y esta se llama la ley del Padre, y es tan inflexible que esto lo vamos a ver con Orestes, que lo veremos, que cuando mata a su madre es perdonada porque la madre se ha atrevido a atentar contra el señor de la casa. Así que ninguna mujer merece ser perdonada porque atenta contra la ley del Padre. Primer aprendizaje de la edad del hombre es la ley del Padre, absolutamente. Segundo aprendizaje, la supeditación de lo femenino a esta ley del Padre, porque es una autoridad incuestionable. Y de todo esto se desprende, como en un árbol, todo el conocimiento que nos va a definir y a dotar de una identidad que ahora estamos modificando en el siglo XXI porque las culturas han evolucionado tanto que eso ya no nos satisface. Ya no queremos ley del Padre y ya no queremos esa supeditación absoluta de lo femenino y ya no queremos tampoco seguir repitiendo las conductas de las diosas. Todo se modifica, es muy interesante, pero vino esta rebelión, ya no le cortamos los genitales al Padre, lo que hicimos fue movimientos feministas muy radicales, en donde sin cortarle los genitales, los disminuimos y al disminuirlos, ponerlos en lo que podríamos decir en nuestro lenguaje del siglo XXI, en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Pues posiblemente algo equitativo a nuestra estatura, algo equitativo a nuestros derechos, algo equitativo no a la democracia griega, que estaba fundada la democracia griega en el patriarcado, en la ley del padre, y en este principio de lo femenino como supeditación absoluta. Que quede muy claro esto, porque si no, no vamos a entender que las culturas evolucionan. O sea, no hubiéramos llegado nosotros a lo que somos y a llegar a consagrar al feminismo como se ha hecho en nuestros días, a grados inclusive de disolución, sí, o de revolución, que para mí es más disolución que revolución, si no hubiéramos tenido muy consolidado este fundamento. Si no hubiéramos estado parados sobre estos cimientos tan sólidos que sustentaron, al menos durante 8 milenios o 6 milenios muy confirmados, este patriarcado que sostuvo el orden del mundo bajo la regencia de los dioses, digamos, hasta la edad ateniense. Muy claramente, porque en la edad ateniense, cuando vemos ya la República de Platón, Platón ya en la República, sobre todo del libro quinto, sexto y séptimo, ya empieza a ver que los dioses se deslizan y se empiezan a salir ya del mundo, empieza ya a caer. En el siglo IV ya entra Alejandro el Grande, ya se acaba Grecia, pero empieza a haber un descenso de dioses. Entonces los dioses no mueren efectivamente, son inmortales, pero a diferencia de los titanes, estos dioses se deslizan en la historia y desaparecen transformados en el helenismo y en el Imperio Romano. Es apasionante este tránsito. A cambio de eso, no se extinguen, se transforman. Y al transformarse, crean una enorme civilización que se va a llamar helenismo. Y de eso todos ustedes son sus hijos. Hablen o no castellano, cada vez que tienen un problema jurídico, cada vez que tenemos un problema legal, cada vez que tenemos cualquier cosa de entendimiento, entra Grecia a nuestra cabeza y no podemos sacarnos a Grecia de la cabeza porque está en cada palabra que mencionamos. Grecia está en nuestro lenguaje, no podemos evitarlo. Antes de eso, como podemos ver, la supremacía de los dioses era absoluta, como se demuestra no solo en la Ilíada y la Odisea, porque si ustedes leen los himnos o la Ilíada y la Odisea, los dioses son una presencia absoluta. Es absolutamente inevitable pensar después, con el movimiento trágico, que al ver a Edipo, Antígona, Electra, Orestes, a Yocasta, es imposible pensar una tragedia sin dioses. Es decir, la tragedia ya es la escenificación de la intervención divina. Pero después de la tragedia,
viene la filosofía. Entonces, cuando viene la filosofía, el hombre ya tiene razón, ya tiene historia. Cuando piensa, hace inferencias, y al hacer inferencias recuerda y conoce su pasado. Al conocer su pasado, se adueña de su presente y empieza a vislumbrar su porvenir. Eso es lo que debemos enormemente a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Todo lo demás, repeticiones, versiones, por como le pongamos. Toda la filosofía posterior está afincada en estas cabezas y después de la muerte de la tragedia. A partir de ahí empieza nuestra civilización y todo se empieza a modificar. Después de este mito de la cultura, nos va a recordar, y esto lo hago como un paréntesis, que si no se hubiera dado este mito, estaríamos nosotros en lo que se llamó o que consideró Platón en uno de sus 13 mitos de la República, que incluyó el mito de la caverna. Si no hubiera Prometeo hecho lo que hizo por las criaturas, ¿qué pasó? Pues que todavía habría una caverna con unos esclavos amarrados, todos mirando a la pared y distrayéndose con unas sombras que se movían en esa pared, y esas sombras apenas era como un leve vislumbre de la luz que venía de afuera. Pero un día sale un esclavo, curiosamente se desata de sus cadenas y puede salir a la luz del día y descubre la claridad. La claridad que para Platón va a ser siempre, siempre el saber, el conocimiento. Esa es la gran conquista. ¿Qué es eso del vislumbre, la claridad? Es la hoguera de Prometeo. Si no hubiéramos antes tratado la hoguera, la chispa y el regalo de Prometeo, este esclavo que sale de la tiniebla y ve la luz, ¿qué luz ve? Ve la claridad, que puede ser Helios, puede ser el sol, pero ¿qué es lo que ve? La hoguera. ¿Qué es la hoguera? Es el inicio del viaje, es la palabra, es el fuego. Y al ser el fuego, regresa a la caverna a decirles a todos sus cautivos compañeros, vengan, vengan, salgan, no sean esclavos, vengan. Es lo que muchos que estudiamos les decimos a los que no estudian, oye, no te quedes ahí, abre un libro o sal a ver el mar o viaja, pregunta, que te den respuestas. Pero, y los esclavos, como nos dicen las personas aquí, todavía, pero ¿por qué? Si a mí no me gusta estudiar, no, 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 a mí no me gusta saber. Yo estoy muy conforme con lo que estoy viendo mis sombras y yo nací esclavo y me voy a ser esclavo. Y el único que se atreve a transgredir, a desafiar la ley del Padre, a desafiar lo instituido, esa falta de ese caos, es aquel que se atreve con la ley del Padre, es aquel que se atreve a transgredir, a desafiar y a salirse del rebaño. El que se sale del rebaño es castigado. Prometeo se salió del rebaño y fue castigado por eso. Todo ser pensante, todo, bueno, la historia está lleno de eso. No, ahorita ustedes ya tienen en mente a todos, desde Galileo, todos los que se han salido del corral, los que se han salido de la tribu, son castigados por ello, de modos distintos, sea a través de la Inquisición, sea a través en Grecia, como Sócrates, que lo castigaron por estar corrompiendo a los jóvenes, por estar desafiando a sus dioses. O sea, todo aquel que es distinto y se atreve con lo que no es de la tribu, es castigado radicalmente. Prometeo, el primero de todos, por haber desobedecido la ley del Padre. La ley del Padre es, pues, inequívoca. La ley del Padre no se toca. El que toca la ley del Padre, tomado como metáfora en este caso, es que está dispuesto a asumir unas consecuencias terribles. Un escritor que transgrede y que se hace incómodo y que empieza a cuestionar y mete el juicio crítico, es castigado, ninguneado, marginado, taca, taca. Un pintor que revoluciona la pintura y que modifica sustancialmente el legado, la costumbre, es castigado por eso. Recordemos qué pasa con el cubismo, recordemos toda la historia del arte.
el que rompe con la tribu es castigado y marginado. Sin embargo, y aquí está lo prometeico, quien rompe, innova, quien innova va siendo la cabeza, es la vanguardia que trae a toda la muchedumbre atrás, y esa cultura se va fortaleciendo, cada vez va dejando más sedimentos, y eso se va haciendo una cultura más sólida y va abriendo nuevos caminos, nuevos descubrimientos. Esto lo pueden ver a través del feminismo, que es un fenómeno que todos conocen y que empieza como algo muy simple, como querer un voto, pero eso es como la anécdota del sándwich, que están unos en un picnic y llega el niño y le dice, oiga, no me regala un pancito, oiga, no me regala un pedacito de queso, y ahí va pidiendo cada cosa hasta que se hace un sándwich de 3 pisos, porque a cada uno le va pidiendo una cosa hasta que se hace un sándwich del tamaño monumental y llega un momento en que come mejor que todos los demás. ¿Cómo? Atrayendo lo que cada uno va aportando y consolidando una nueva forma de alimentación que crea un nuevo conocimiento. Por eso podemos decir, y esto se consigna desde el Génesis, que nada, bueno, no en el Génesis, sino que nada es más trascendental que el principio del verbo. El principio del verbo es la palabra que va a traer todo lo demás. Sin la palabra, que es la gran aportación, palabra y fuego es el principio, no lo olviden nunca, porque son las palabras lo único que queda cuando todo lo demás se ha perdido. Se pierden los templos, se pierden los carros, los ejércitos, las joyas, las religiones, los credos, las culturas, las armas, las creencias, las formas de gobernar y ser gobernados, pero quedan las palabras. Si ustedes repasan su propia historia mexicana, que es muy joven, cuántas palabras se han transportado, cuántas palabras se han renovado, cuántas palabras se han perdido y sin embargo enriquecido. Lo que quedan son las palabras, y con las palabras es la esencia de los vocablos. ¿Por qué? Porque los vocablos se nombran, se fabulan y se replantean. Todo mito, todo cuento es la historia de nunca acabar, porque sigue y sigue y sigue, inclusive lo que se creyó innombrable. De hecho, en el Edén, Adán y Eva, que no hablaban, en cuanto su primera palabra es el no, y son condenados a vivir en el mundo y trabajar, pueden nombrar, tienen palabra, y lo primero que descubren es la belleza, es el mundo, lo verde, la naturaleza, y entonces se inicia el verbo, otra vez el viaje. Es precioso, hay que imaginar en ese sentido todos los caminos terregosos del Peloponeso o de Atenas, cuando eran recorridos por esas comparsas de campesinos que eran muy agrestes, que se disfrazaban de animales y se disfrazaban de dioses, para ver cómo existe esa tentación desde los orígenes remotísimos de ser otro, de parecerse a las figuras tutelares, de ser como ellos, y a su vez los dioses, que eran muy metiches, ser como los hombres. O sea, disfrazarse para ser el otro, para contarse y ser contado por el otro. Esto, agréguese que todo está movido por un principio esencial que nos remite a otro mito, el miedo. Miedo esencial. ¿Qué es el miedo? El miedo, y así iniciamos esta charla, es lo primero que percibe la criatura. Miedo a lo desconocido, miedo a la muerte. ¿Y qué es el miedo? Sino la personificación de Medusa. Las 3 gorgonas maravillosas, las 3 hermanas monstruosas, que eran 2 inmortales, y Medusa, la reina Medusa, que era mortal y que era una muchacha preciosa, que era una muchacha muy linda, que quiso ser violada o seducida por Poseidón en el templo de Atenea. Como Atenea observó el acoso, castigó a la muchacha, porque esta es otra característica de la ley del padre. Los dioses son violadores, pero se castigan las violadas. Los dioses son acosadores, pero las víctimas son las mujeres y los vástagos engendrados
producto de esa violación. En este caso, Medusa, la preciosa Medusa, la más bonita que había sido creada, es vista por Ateneo y en un arrebato de celos, de envidia y de furia, la convierte en un monstruo terrible que es una cabeza espantosa con la cabellera que tenía muy hermosa, se la convierte en serpientes que se están moviendo incesantemente y emitidos chillidos y silbidos que se mueven por todas partes, y su cara es tan horrenda y tiene unos garfios como de fierro igual que sus hermanas, y es mortal. La diferencia con sus hermanas, Medusa es mortal. Y entonces Medusa tiene una característica. Está en su tierra tenebrosa porque todos los monstruos y estos engendros horrorosos son mandados a tierras agrestes, a zonas cavernosas, a regiones tenebrosas, y allí están causando sus horribles castigos y haciendo sus maldades. Y estas gorgonas, que estaban protegidas por las 3 grallas, que tenían un solo diente y un solo ojo, que se lo intercambiaban, estaban protegiendo la entrada a donde estaba la reina gorgona, Medusa. Pero como Perseo tenía para rescatar a su madre, otra vez el hombre rescata a la mujer, la madre en fin, no, me voy a brincar ese episodio, pero tiene que ir a recoger la cabeza de la Medusa. Y los dioses le ayudan porque todavía recuerden que la edad del mito es la edad de la supeditación absoluta de las criaturas. Zeus bueno, le dan el casco de la invisibilidad, Hermes le da las sandalias aladas y le dan una espada Zeus para que pueda cortar la cabeza de la Medusa y un escudo. Entonces engaña a las gallas, les quita el diente y el ojo, las deja ahí desesperadas porque se quedan sin diente y sin ojo, entra a la caverna de la Medusa y para no ser petrificado, porque la característica de la Medusa, que todavía nos ocurre, es que se queda una paralizada de miedo. ¿Quién en este mundo y en este tiempo no se queda paralizado por la gorgona Medusa? ¿Quién en sus horas más tenebrosas no ha visto el rostro de la cabeza de la que lleva la cabeza de serpientes? Todos. Y precisamente por eso Freud se basó en la mitología para desarrollar este principio del psicoanálisis. Si no hubiera mitos, no hubiera existido ni Freud, ni el psicoanálisis, ni el inconsciente. ¿Por qué? Porque el miedo es ese monstruo que nos tortura, es ese monstruo que todos llevamos dentro y que en este caso le hicieron una cara horrorosa, que es la de Medusa. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. ¿Y qué es Medusa? Sino el miedo que los deja absolutamente inmóviles. Al vencer a Perseo, a Medusa, él tuvo que ver en su escudo, estaba puesto con su casco de la invisibilidad y pone el escudo y en el escudo ve reflejada la cabeza de la Medusa. Y al verla reflejada, se guía por el escudo, corta la cabeza, la agarra por las serpientes que seguían chillando y la mete inmediatamente al costal, al jugón y cierra para no verla, porque si viera la cabeza, quedaría automáticamente convertido en piedra. Se va con sus sandalias aladas, pero en el momento en que se va, salen de la cabeza de la Medusa el gigante Tisaor y el Pegaso, que son sus 2 vástagos, sus 2 hijos, y por eso hay esas criaturas que nacen de eso. Pero lo curioso es que el saco va echando gotas de sangre. Y de esas gotas de sangre, cuando él va volando por encima del desierto, que puede ser el de Libia, esas gotas de sangre de la Medusa son las que van a engendrar a los escorpiones y a las serpientes de las que está lleno todo desierto. Son los vástagos, digamos, creados por la sangre de la Medusa. Es más terrible, no puede ser. Cuando la Medusa cuando le regala de agradecimiento, porque ya ha dejado a muchos petrificados en el camino, Perseo, cuando
para agradecerle a Atenea sus favores, le regala la cabeza de la medusa y Atenea la va a conservar en la égira, o sea, es la égira que lleva en su escudo. Si ustedes ven las esculturas y los dibujos de Atenea, es lo que lleva impreso en el escudo, es la cabeza de la medusa para espantar a los enemigos. ¿Qué hacían los atenienses? ¿Qué hacían los del Peloponeso? ¿Qué hacían todos los de las polis? ¿Qué hacían con Medusa? Porque es un mito muy compartido. Pues en una tienda, en una casa, ponían una efigie, una cabeza de Medusa para que nadie se atreviera a entrar a esa casa, porque si levantaba la cabeza y veía la Medusa se espantaba tanto que así espantaban a los ladrones y a los malos espíritus. O sea, Medusa sigue viva. A Medusa la seguimos llevando en nuestro inconsciente. Medusa sigue paralizando de miedo a todo aquel que tortura en sus noches más tenebrosas. Si siempre decía Calazo que todo mito como este repite la forma en cómo está hecho el mundo, porque el mundo es una continuación y una historia anterior. Es decir, no hay una sola cosa que no tenga una historia anterior y una historia anterior, y por lo tanto va a haber una historia posterior y otra historia posterior. ¿Por qué? Porque siempre todo primero hubo un segundo. O sea, si tuvieron un hijo, ese hijo tuvo un padre y ese padre tuvo un abuelo y un padre y un padre y un padre. A todo segundo hay un primero. Entonces, todo hecho, toda cosa que existe tiene en sí un antecedente. Por lo tanto, cada historia, cada palabra tiene también un antecedente oculto. No hay cosa, ni esto que estoy diciendo en este momento, que carezca de antecedente. Y no hay nada, ni lo que estoy diciendo ahorita, que no tenga una continuidad. Todo tiene un antecedente. ¿Por qué? Porque conocemos el relato que se repite de tantas maneras que inclusive nos podemos imaginar a la Afrodita, que ya dije cómo nació Afrodita, de la espuma de los genitales de Cronos, del tiempo, o sea que el amor, la seducción, la sexualidad ha estado desde las primeras creaciones. La podemos imaginar a Afrodita, que es un relato maravilloso, que se ha repetido de tantas formas, pero me gusta esta versión, que es cuando la más traviesa, que es ella, se burla del cojo y fue Hefesto el herrero, que es su esposo. Paradójicamente, la más bella y la más avesada está casada con Hefesto, que es un hombre muy torpe y además está cojo. Entonces se mete a la cama con Ares, que es el dios de la guerra, y están fornicando muy divertidos en un gran lecho. Y llega Hefesto y los ve y le parece escandaloso que su esposa Afrodita esté fornicando con el dios de la guerra. Y entonces va y llama a todos los olímpicos para que vengan a ver a la adúltera que está cometiendo esa falta terrible para infligirle un castigo igualmente terrible. Pero resulta que cuando llegan los olímpicos, se descubren que Ares y Afrodita están carcajeados burlándose de Hefesto y diciéndole, pues hazle como quieras, nosotros la estamos pasando de maravilla. Y lo que hace Hefesto es forjar una red muy fina y echarla sobre el lecho y los encadena en el lecho, y ellos, en vez de sentirse mal por eso, le dan las gracias y dicen muchas gracias por darnos más tiempo, por pasarla tan bien como le estamos pasando. Entonces, en vez de ser castigados, los amantes ridiculizan al herrero y todos los olímpicos se constituyen bueno, todos se burlan, no de Afrodita, de quien se burlan es de Hefesto el herrero. Ante todo esto, lo que tenemos que valorar es el escenario de Creta. ¿Qué tiene que ver Creta en todo esto? En numerosos mitos, como nos cuenta Calímaco, que es un poeta alejandrino, cuenta, para empezar, lo primero que cuenta es el nacimiento de Zeus, que cuando precisamente Rea esconde a su niño, a su recién nacido, lo lleva hasta una cueva al monte Ida, que está en Creta. Allí lo esconde para que Cronos no lo oiga, pero el bebé allí es cuidado por unas ninfas y era alimentado por la ubre de la cabra maltea. O sea, el niño todo el día estaba mamando de la ubre de la cabra, mientras las abejas
que no cesaban de trabajar, lo endulzaban con su miel. El niño, si ustedes han leído la Biblia, dicen que un día llovía el maná, que era un alimento hecho a base de miel. Zeus también se nutre a base de miel y de la leche de la cabra. Todo el día está mamando de la ubre de la cabra y todo el día está endulzándose con la miel, que no endulzó su carácter precisamente, pero para que este niño crezca, las abejas se encargan de que tenga el alimento más completo. Y para que cuando llora de hambre, cuando quiere que la cabra se acerque y las ninfas lo arrullen, lo que hacen es que hay unos guerreros muy extraños que nunca ningún mitógrafo ha logrado decir quién era, que se llamaban los curetes. Los curetes eran unos guerreros muy extraños que cuando el niño lloraba, golpeaban sus escudos para hacer tanto ruido para que Cronos no lo pudiera oír y no viniera por él y se lo comiera. Entonces crece Zeus y al crecer Zeus destrona al padre, corta sus genitales y empieza la historia de los olímpicos. Se convierte en el jefe del cielo, triunfa sobre todos sus hermanos porque al liberarse del padre, libera de su estómago a todos sus hermanos que están vivos, se los tragó enteros y son los olímpicos. Todos los dioses, los hijos de Rea, tragados por Cronos, salen vivos y todos agradecidos nombran a su redentor, que es Zeus, y automáticamente Zeus se convierte en el jefe del cielo. A Poseidón le da los mares, a Urano le da los cielos, y entonces hay un dios de los cielos, un dios del inframundo, que es Hades, que es el dios de los muertos, y él se constituye en amo del universo, en el dios de los Olimpos. Y las diosas van saliendo y se van agregando, pero de las primeras va a ser Hera, que es su hermana, que es la esposa ejemplar por excelencia. ¿Qué es Hera? Hera es representada mucho por la vaca, por Mansa, pero es muy vengativa porque es la que castiga a todas las ninfas y a todas las mujeres que son violadas por Zeus, que es un violador, como saben, cuando se embarazan y tienen hijos que van a ser los héroes, pues son hijos de Dios, de los dioses. Entonces, esta Hera castiga a las mujeres, recuérdenlo. Las mujeres son las castigadas. Nunca la esposa emblemática, que es Hera, va a llamar la atención de su esposo, que es el adúltero, que es el violador. La culpa la tienen las mujeres. La culpa la tienen los hijos. Entonces, el Dios es el Dios y no deja de serlo, y los demás simplemente acatan su orden. También de Creta viene el mito del Minotauro, un mito precioso, porque ojalá nos dé tiempo de hablar, porque ya veo que ha pasado el tiempo, pero el Minotauro se los voy a decir brevemente, porque es el rey Minos el que es todavía joven y está reinando en Creta, en el palacio de Nosos, y está casado con Pasifae, la de los bellos ojos, y él le ofrece a Poseidón que va a sacrificar un toro hermoso. Entonces Poseidón saca de las aguas un toro blanco bellísimo, bellísimo, y ese toro blanco para que se lo sacrificara a Minos, pero lo ve tan hermosísimo que en vez de sacrificarlo, Minos lo mete a sus corrales y escoge de entre los de su propio rebaño, escoge un toro muy hermoso y se lo sacrifica a Poseidón, pero Poseidón se encabrita y dice: de ninguna manera acepto esta ofensa. Yo quiero a mi toro blanco, el sacrificio del toro blanco. Y lo castiga donde más le duele a Minos. ¿Cómo lo castiga? Haciendo que Afrodita toque a Pasifae y se enamore del toro blanco. Pasifae, la esposa, que es muy hermosa, se enamora del toro a tal grado que a cada rato va a verlo, cada rato va a estar allí con él, y como ya no puede de deseo sexual, va con Dédalo, que vive en Creta, y le dice que le haga un armazón, un artilugio en forma de vaca, y que lo cubra con la piel de una vaca verdadera, y que ella se meta allí para que se meta a ver al toro blanco y pueda ser penetrada por él.
lo hace Dédalo, y entonces se mete Pasífae, y es obviamente, creyendo el toro que es vaca, la seduce y la preña. Al preñarla, Pasífae va a dar a luz al Minotauro. El Minotauro, que es una criatura que tiene forma humana, pero cabeza y cola de toro. Este monstruo, este Minotauro, espanta a todos al darse cuenta del monstruo que ha engendrado, y entonces, para quitarlo, porque todo el mundo lo teme, manda a Minos construir el laberinto, y allí lo encierran en el laberinto. En el laberinto está siempre este Asterión, que le hace pensar a Borges milenios después, que lo que tenía este pobre toro, este pobre Minotauro, mitad hombre, mitad toro, lo que tenía era un inmenso aburrimiento y solo estaba pensando en la muerte. Por eso cada vez que había que honrarlo con los sacrificios de 9 jóvenes y 9 doncellas, que se los metían al laberinto para que se los devorara cíclicamente, era su único entretenimiento, porque todo el demás tiempo lo que tenía era sentarse a ver su nada, su vacío perdido en los corredores infinitos, como decía Borges. Entonces, ¿qué pasa con el Minotauro? Que Minos tiene una hija también de Pasífae, y esta hija se llama Ariadna. Ariadna es media hermana del Minotauro. Y como hay otro héroe que tiene que vencer al Minotauro para volverse rey de Atenas, llega hasta Creta para luchar contra el Minotauro, porque ya no quieren estar entregando a más jóvenes para que se los coma. Entonces, todos los pueblos se presta voluntario para ir en contra del Minotauro, para luchar y acabar con él, y que ya nadie esté obligado a que se sigan matando a sus jóvenes y a sus doncellas. Cuando llega al palacio de Nosos y se va al laberinto en donde está oculto, Ariadna, al ver a este joven tan guapo, le da, gracias a Dédalo, que es el que siempre tiene estas ocurrencias, le da un gran ovillo y le dice: coge la punta, yo tengo la otra orilla, y tú te vas metiendo hasta llegar a donde está el Minotauro, lo matas, y luego coges la hebra para encontrar la salida, y ya no te pierdas ni permitas que te mate el Minotauro. Y gracias a la hebra de Ariadna, que es otro símbolo de la palabra, que es otro símbolo de la salvación, gracias a eso, triunfa este Teseo, triunfa, y entonces se va con él contra la voluntad de su padre, se va con él en su barco, pero Teseo, que no la quiere, la deja, la larga en Naxos, se queda dormida en Naxos, y cuando despierta Ariadna, se da cuenta de que la ha abandonado Teseo, y entonces voltea, no haya qué hacer, y allí aparece Dionisio, se convierte en amante de Dionisio, y en una de las vacantes, que sigue en fiesta y en todas las ceremonias con Dionisio, mientras que Teseo se hace esposo de Fedra, que es la hermana media hermana del Minotauro, media hermana de Ariadna, y ahí hay otra tragedia, el mito lleva a otra desgracia, porque Fedra se va a enamorar del hijastro de Teseo, de Hipólito, y es tan terrible que se enamore del hijastro que se tiene que suicidar, porque el conflicto es lo ineludible, lo tremendo, lo más nefasto. Entonces, este es el mito que nos remite siempre a Creta, el Minotauro, que nos va a llevar a Minos y a Pasífae, y de lo que aún no se resuelve porque seguimos enfrentando el laberinto. Tengo 3 mitos más, pero creo, sobre todo el de Europa y el de Odiseo, que me gustan muchísimo, pero creo que lo podríamos dejar para otra ocasión porque ya me pasé del tiempo regulado. Y se los agradezco mucho, y podemos iniciar una charla todos juntos. Si salen los demás mitos en la charla, mejor. Muy bien, pues sí, efectivamente, no sé, a mí me parece muy interesante preguntarle si quieren o prefieren que la maestra nos pueda aportar con los otros 3 mitos, o iniciamos con las preguntas y con los diálogos.
Pues yo sí estaría de Sería bueno acuerdo en que escuchar. continúe. Ah, yo también, de acuerdo. Ay, yo también de acuerdo, soy Mariana Bernardes. Sí, de acuerdo, que continúe. Bueno, Muy bien. Entonces yo creo que otra vez Creta, me voy a remitir al mito de Europa, que es uno que nos afecta directamente. Otra vez el toro, porque siempre que tenemos que ver con Creta, quien haya viajado va a ver que siempre hay toros, siempre hay toros, siempre hay toros. Y esto también tiene que ver con la fundación de Europa. En Creta estaba una muchacha preciosa en un jardín lleno de flores, y pasa por ahí Zeus, como siempre estaba espiando a ver dónde estaban las muchachas. Se enamora de Europa, que es una muchacha muy bonita, y le regala una flor, pero en forma de toro. Él siempre transmuta, siempre está transmutando en lluvia de oro, siempre es en ganso que se mete por la camisa de eh, ay, acabo de olvidar el nombre, la mamá de Hércules, que se mete y se le mete hasta la vagina para seducir. Danae, ¿Cuál? Danae, Danae, exacto. Se le mete por la camisa, se le desliza y la viola bajo la forma de un ganso. Y entonces siempre, a veces es un águila, y en este caso es un toro. Es un toro otra vez blanco, otra vez bellísimo, y llega a seducir a Europa, que es la muchacha, ofreciéndole una flor. ¿Ustedes cuántas veces han visto reproducido al toro que se seduce con una flor? No es más que una evocación de aquel toro primigenio que le ofrece una flor a Europa. La muchacha acepta esta seducción y le ofrece el toro llevársela en la grupa. Ella accede, y entonces, como la han reproducido en tantas vasijas y en tantas épocas, se sube la muchacha con su vestido muy largo, coge con una mano el cuerno del toro y con la otra está recogiéndose los faldones, porque se van volando por las aguas, y volando por las aguas le va preguntando: ¿qué acaso eres un dios? Porque solo un dios me lleva volando por todas partes, y solo un dios es capaz de hacer todo lo que estamos haciendo. Y le dice el toro: es un dios, y esta noche celebraremos nuestros esponsales. Y entonces Europa yace con el dios, y entonces Europa es la fundadora de una nueva cultura, una nueva civilización, de otro conocimiento, y es exactamente la metáfora de la creación de lo que hoy llamamos Europa. Es la transmisión por los vasos comunicantes, a través de Zeus, siempre de Zeus, que se va a ampliar esta forma de la cultura. Si el hilo de Ariadna es la continuidad y lo que va a llevar a nuevas historias, eh, la, la gran historia de Europa con el toro va a ampliarse a una nueva edad, porque es lo que dice Calazo: va a propiciar los nuevos esponsales que van a llevar a los dioses a su última cena, en donde van a compartir con los hombres, que son los esponsales de Cadmo y Armonía. Que les recomiendo que lean ese libro de Roberto Calazo, que yo creo que acaba de morir hace un año más o menos, y yo creo que uno de los mitógrafos más gran filólogo, un escritor, realmente un sabio, un sabio que sabía todo lo que había que saber de mitos, pero mitos recreados. Un hombre extraordinario, es el creador de la editorial Adelphi, nada menos, la gran editorial italiana. Entonces, otro mito que tiene que ver también con este de Europa es el que tanto llamó la atención el mito de Sísifos, el mito ¿cómo se llama este? Eh, Bueno, el de la peste. Albert Camus. De Albert Camus. Entonces, ¿qué decía del mito de Sísifo? Sísifo era un campesino muy alegre, muy mujeriego, y resulta que un día muere y se va al Hades. Y está en el Hades y va a ver a Perséfone, y va a ver a Hades, que son los dioses del inframundo, los dioses de la muerte,
Y le dice, ¿cómo que yo he venido a la región de los muertos? Si yo no quiero morirme, no es mi tiempo. Y no puedo estar aquí porque no me corresponde. ¿Y cómo es que no te corresponde? Le dicen los dioses. No me corresponde porque lo que pasa es que mi esposa, que fue tan mala esposa, no me puso la moneda en la boca para pasar por la barca de Caronte, no pasé por las aguas tenebrosas ni por el río de la muerte, y yo tengo que regresar a la vida para que me rindan los funerales que merezco y mi esposa sea castigada. Era un embustero, era el más embustero de los hombres después de Odiseo. Y entonces era tan persuasivo, porque era muy mañoso, que le permiten regresar a la tierra y seguir vivo para que cuando le toque otra vez la muerte, la esposa le dé los funerales que le corresponden. Pero como la esposa descubre que ha resucitado, dice, es que a mí lo que me gusta es beber, lo que me gustan son las mujeres, lo que me gusta es vivir y divertirme. Entonces lo descubren los dioses que era un embustero y entonces le infligen un castigo tan terrible, casi como el de Prometeo, porque él le es castigado con que cargue una gran piedra al pie de una montaña inmensa y que suba, y que cuando llegue a la cima suelte la piedra para volver a empezar la carga de la piedra. Es la condena, lo que dice Camus, que es la condena de la enajenación del hombre contemporáneo. Es el trabajo inútil, subir la piedra, caer y volver a empezar con la repetición absoluta, la repetición absoluta. Por eso el mito de Sísifo es tan actual, porque si quieren entender las leyes del capitalismo siempre están invariablemente ceñidas al mito de Sísifo, al mito de la enajenación absoluta del hombre contemporáneo. Y el otro mito, el último que nos alcanza y que tiene mucho que ver con las migraciones y que tiene que ver con los abandonos de las casas, es el de Odiseo. Odiseo es Ulises, que era uno de los héroes de la guerra de Troya. Ulises sale triunfante de la guerra de Troya y resulta que se sube a sus naves, tiene varias naves, tiene a sus hombres, todos vienen cargados con los tesoros que han saqueado de Troya. Se le atribuye a Ulises que hubiera discurrido el caballo de Troya. Dicen que él era el autor del caballo, que tampoco hay, todas son versiones. Y entonces él va triunfante, va de regreso a Ítaca, a su casa, donde lo espera su esposa, que siempre está con el telar. Pero, ¿y por qué está con el telar? Porque dijo Ulises que si no regresaba a su Ítica, él ni siquiera él no quería ni ir a la guerra, pero le dijo a su esposa que si no llegaba, pues que tenía que casarse con alguien más y que tomara su lugar del señor de la casa y rey de Ítaca. Y resulta que como no llegaba Ulises, ¿qué hacía su esposa? Tenía un telar que hacía el gran lienzo que tejía en el día y destejía durante la noche, todo para distraer la atención de los pretendientes. Y mientras tanto, Ulises cambia el nombre por el de Odiseo, porque emprende una odisea, de allí viene el nombre, porque es castigado por, otra vez, los dioses, por, en su primera estación, se para en una de las islas, y entonces se para en una de las islas, se baja con sus hombres, como era costumbre, a buscar alimento y a buscar a ver de qué se trataba, y se meten a la gran cueva del cíclope Polifemo, un gigante de un solo ojo, que era hijo de Poseidón, el dios de las aguas, el dios de los vientos y de los mares. Entonces entran a ver a Poseidón, se dedican a comer y a beber toda su comida. Y cuando llega, Polifemo, cuando llega Polifemo, ve que ha sido invadido por los hombres y se empieza a comer a unos hombres que vienen con Odiseo. Entonces Odiseo se oculta abajo del propio Polifemo y cuando viene la noche, amañadamente, recuerden que Odiseo es el hombre de las mañas, es el de las argucias, es el de los engaños. Cuando deciden que ya está medio dormido porque le han dado de beber, han puesto las vasijas de vino que traían en los barcos y se las ponen y emborrachan al cíclope, y entonces cuando está borracho y medio que se duerme, se ponen las pieles de los animales, de unos borregos, y se van como si fueran borregos hasta las naves
no sin antes haberle, Odiseo, clavado una estaca en el único ojo del gigante Polifemo. El gigante, el cíclope, empieza a aullar de dolor, estos salen huyendo y entonces grita, ¿quién me ha hecho esto? ¿Quién me ha hecho esto? ¿Quién me ha hecho esto? Y Odiseo, mañoso, grita, nadie, nadie te ha hecho esto. Y cuando le grita a su padre, 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 Poseidón, padre mío, castiga a quien me ha hecho este daño y yo todavía estoy sangrando y estoy sufriendo muchísimo. Pero ¿quién te hizo esto, hijo mío? Nadie, nadie me lo hizo. ¿Cómo que nadie? ¿A quién voy a castigar? A nadie. Pero como no podía aguantarse la vanidad, Odiseo se sube a sus naves y ya que está arriba de las naves, grita, Odiseo, Odiseo te ha hecho esto. Odiseo es el héroe, el responsable que te ha tumbado el ojo y clavado una estaca. En represalia, obviamente, lo que hace Poseidón es desatar vientos terribles, agitar las aguas y hacer que durante 10 años infinitos se pierda Odiseo en unas aventuras tras otras, que es la Odisea que pueden leer, que yo creo que es la primera novela de Occidente, es la primera novela en donde la ficción y la realidad se fusionan y en donde los mitos empiezan a crear una verdadera obra de ficción, en donde basada en aventuras en donde todos los dioses y los hombres tienen que ver hasta consumar el término con la llegada a Ítaca y cuando vence a todos los, ese mito podría llevarnos una hora, hora y media, que es recrear la Odisea, que es maravillosa, es uno de mis libros favoritos y yo verdaderamente disfruto con Odiseo porque era un sinvergüenza y sobre todo en su estancia con Circe, que es una de las diosas asombrosas, que la única que tenía habla humana y que se enamoró de un humano, y ese también de los pocos casos que ocurre, y que esos episodios que relacionan con Odiseo tienen que ver porque ahora es el emblema de todos los migrantes que tienen que salir por la fuerza de su país y que buscan una patria de acogida y que se la pasan como Odiseo, de puerto en puerto, de tierra en tierra, y los vientos y las aguas se los van llevando y se quedan en tierra de nadie. Ahora lo pueden ver con la guerra de Israel y los palestinos, que es una cosa pavorosa, es otra vez recrear el mito de todas las formas posibles. Es impresionante cómo el mito nos ofrece una versión de nuestra realidad y de la historia a través de la ficción. O sea, si queremos entender la literatura, tenemos que entender el valor de que lo real sea interpretado a través de la ficción. Otra vez, son los hechos que nunca existieron y que sin embargo siempre están en nuestras vidas, en nuestro inconsciente, están en el fondo de nuestra mente. No podemos prescindir de ellos como no podemos prescindir de las furias. ¿Qué son las furias? Son esos 3 engendros que también fueron diseñados en la Edad del Caos, que son esos monstruos nocturnos que existen para castigar a los que cometen ofensas en contra de sus padres u ofensas graves. ¿Y qué hacen las sirinias? Las sirinias torturan. Es lo que en el cristianismo se llamaría el remordimiento de conciencia. Es el arrepentimiento. Eso crean las sirinias, son las furias. Las furias crean la ansiedad, la angustia. Cada vez que alguien comete una falta grave, entran las sirinias o furias y entran a castigar con todo a aquellos que han hecho el daño a otro, un daño grave, y entonces no le permiten vivir y les pasa lo que le pasó a Heracles. Que Heracles, como era hijo de una humana, fue castigado por Hera y lo cegó Hera y entonces lo emborrachó Hera para castigarlo por ser el hijo de Zeus, lo castigó y en su borrachera asesina a sus hijos y a su esposa. Cuando vuelve en sí es tal su arrepentimiento porque ha sido dominado por las sirinias que no puede de dolor, no puede de angustia. Y es cuando le encomiendan los 12 terribles trabajos para que después de esos terribles 12 trabajos alivie su corazón, alivie su conciencia. Pero ¿qué ocurre? Que con todos esos espantosísimos trabajos, como abatir la cabeza de la hidra, lavar los establos de no sé qué, unos animales mitológicos que llevaban sucios,
eras y eras mitológicas allí, que era una peste horrible, o sea, los trabajos de las manzanas de las diosas, en fin, eran tan difíciles los trabajos que tuvo que hacer, como el león de 2 cabezas, todo lo que tuvo que hacer, que cuando los desempeña, descubre que por más cosas que hizo este hombre, que es el más fuerte que ha habido, nada alivia su corazón, porque está habitado por las furias. Y es tal su sufrimiento, que ni siquiera puede morir porque el sufrimiento se lo impide. Entonces Zeus, que es su padre, se apiada de él y dice, tú eres mortal, pero es tal tu sufrimiento y te ha hecho tal daño que ahora yo te voy a dar el don de la inmortalidad. Y asciende al Olimpo, es el último que asciende al Olimpo, pero asciende con su dolor. Es decir, el trabajo de las furias es tal que ni aun siendo gratificado con la inmortalidad, alivia su corazón. Esos son los mitos. Muchas gracias. Ahora sí, si Claro, tienen maestra, algún la verdad. comentario. Sí, empezamos ahorita. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues es el momento. Carla, te voy a solicitar para que actives tu audio. Yo tuve que cancelar hace un momento. Igual con, me parece que, ¿dónde está? No me acuerdo quién más. ¿Qué pasó? Sí, a ver, ¿quién está interesada en hacer un comentario? Es que no puedo activar. ¿Ya? Ok. Recuerden que los mitos, una postilla, son muchísimos. O sea, recuerden a Orfeo, que era el dios de la música, bueno, el patrón de la música, el gran músico, inventor de la flauta. Isabela levantó. Isabela, adelante. A ver, dime, Isabela. Hola, ¿sí se escucha? Buenas tardes, Sí, noches. perfectamente, sí. Maestra, fíjese que cuando escucho hablar de todos estos mitos y hablando de las furias y las irinas, me viene a la mente... Líneas. Irinias, perdón, Irinias. Aquella historia de Medea, donde es arrebatado, o sea, vaya, es que es increíble cómo no encuentra esa calma a su dolor y a sus celos y a su ira. O sea, ¿qué pasa con esta mujer, esta Medea, que es capaz de llevar al extremo? De matar a sus hijos. Así es. Por celos. Entonces, ajá. Ese es otro mito que asciende a la tragedia. Todos estos mitos ascienden a la tragedia. También, por ejemplo, Electra, que es la que discurre matar a Agamenón y convence a su hermano Orestes de que mate perdón, a su hermano Orestes para que mate a Clitemnestra, que maten a Clitemnestra, porque Clitemnestra a su vez ha matado a Agamenón. De esto vamos a hablar la próxima semana. O sea, ella no lo mata porque no se atreve, pero sí convence a Orestes de que mate a su madre. Y aquí viene otra vez la ley del padre. Cuando Clitemnestra es la excusa para que se inaugure, para que Atenea funde el tribunal de Atenas. Recuerden que Atenea es la patrona de Atenas, por eso se llama Atenas, por Atenea. Y ella funda el primer tribunal, y la primera acusada es precisamente Clitemnestra, que ha matado a hachazos a su marido, porque cuando llega de Troya, llega con una esclava, que es su rehén, que es la hija bueno, es la princesa, es la hija de Príamo, la hermana de Héctor, es la troyana, la gran troyana, que Casandra es la que era la guardiana de un templo de Apolo, y llegó en el templo de Apolo, estaba de guardiana, y adentro del templo llegó Apolo y quiso violarla. Y como ella se resistió, porque no quiso, Apolo tenía el estigma de que todos la rechazaban. Apolo quería violar a todas las mujeres y a todas las ninfas, pero todas lo rechazaban y era su estigma. Así como Zeus conseguía violar de todas las formas posibles a todo la que se le antojaba, Apolo tenía el estigma de que era rechazado incesantemente. Entonces, lo rechaza Casandra, y al rechazarlo, está tan furibundo Apolo que le da el don de la profecía.
Y al darle el don de la profecía, dice, tú vas a profetizar todo, pero vas a ser condenada a no ser creída. Entonces, anuncia todo. Y es Casandra cuando llega con Agamenón, cuando llega con Agamenón y avisa, va a pasar esto y va a pasar esto, pero nadie le hace caso. Entonces, allí es cuando anuncia que Agamenón va a ser asesinado por Clitemnestra y su amante, pero no le creen. Y entonces Agamenón muere a hachazos, pero esto lo vamos a ver la próxima semana. La cuestión es eso, los castigos de los dioses, estos castigos que son terribles y que además las irinias, o sea, que son todavía más brutales que los dioses, porque las furias causan tanto dolor que ni la inmortalidad te alivia de la consecuencia de tus actos. Por eso fue tan rica la intervención de Grecia en muchas religiones, entre otras en la católica, que llega toda esta idea del arrepentimiento, de toda esta forma de la contrición. O sea, ¿qué es la contrición sino los trabajos de Heracles? ¿No? O sea, voy a hacer todos estos trabajos para ser perdonados, pero ni eso lo aliviaba de su dolor. El trabajo de las furias es terrible, es implacable. Por eso siempre se nos recomienda, y esta es la tarea cuando intervienen las religiones, cuida mucho tus actos, porque las consecuencias no te las va a quitar nadie. Hasta que llega el psicoanálisis y empieza otra vez con la hebra a sacar para quitarte esta forma de alivio que llevas en el inconsciente, este dolor, que otra vez nos va a remitir a Edipo, que nos va a remitir a Yocasta, que nos va a remitir a Antígona, es decir, a todas estas figuras que van a ser los personajes trágicos y que son los que, a querer o no, algo de ellos llevamos en nuestro corazón, llevamos en la profundidad de nuestra mente y de nuestra memoria. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué parece que, bueno, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, parece que los griegos conocían, digamos que al ser humano tan profundamente que hasta el día de hoy podemos encontrarlos representados en estos mitos? Pues yo creo que ese es el genio que ocurre de vez en cuando en algunas edades. ¿Por qué hubo renacimiento? ¿Por qué hubo un siglo VI antes de Cristo, como veremos la próxima semana, en donde coinciden mentes superiores y parece que se revoluciona todo el conocimiento? Es un misterio. ¿Por qué hubo un Leonardo da Vinci? ¿Quién sabe? ¿Un Miguel Ángel? Pues, ¿quién sabe? Es el tiempo de la había una vez. ¿Por qué hubo un Platón y un Aristóteles que seguimos repitiendo y que todavía ahorita que estamos hablando? No lo sabemos. El misterio de la existencia, para mí, además de la muerte y el nacimiento, para mí es la inteligencia. ¿Por qué ocurre? ¿Quién sabe? Y dentro de la inteligencia, que es lo menos democrático que existe, a pesar de que digan lo que digan, no todos somos inteligentes, ni todos podemos tener ese talento de ninguna manera, solo los elegidos de los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué los griegos atinaron con esto? Pues por la misma causa que durante edades, porque los mitos no ocurrieron un día. O sea, es el viaje, es lo que camina, esto es lo que se va como deslizando, es lo que se va haciendo a lo largo del tiempo, como las 1001 noches, que son cuentos de varias regiones que se van juntando. Los mitos se van elaborando en el tiempo y se van decantando y se van rehaciendo al grado de que ahorita tú que hablas rehaces un mito. Es el viaje. Ahora, ¿qué genio tuvieron? Pues ese es el misterio. La inteligencia, el talento, ¿cómo se hace? ¿Quién sabe? Pero qué bueno que ocurre, porque eso nos permite a los demás mortales que nos ayudan a entender y a disfrutar la existencia. Claro, a mí me sorprende precisamente porque, bueno, ya escuchando escuchando esta charla con usted que nos está abriendo un poquito el espacio, me recuerda muchas cosas. Por ejemplo, hace poco leí sobre lo de la Tierra plana, que muchos marineros ya conocían que pues la Tierra no era plana, se fijaban en las corrientes, se fijaban en el comportamiento de las mareas, de las olas,
Y sin embargo, los que estaban en tierra, pues siempre han pensado que la tierra es plana, simplemente porque pues se le encontraba, digamos que un principio y un fin, que era el borde alrededor del mar. Entonces se pensaba que pues ahí terminaba la tierra y también se pensaba que terminaba el mar en algún punto. Pero bueno, a mí me sigue pareciendo muy, muy extraordinario que se siga, bueno, más bien que haya tanta inteligencia en escritos tan antiguos y que Claro, pues sean aplicables al día de hoy. Entonces, me parece muy importante tanto leer las culturas antiguas para poder descubrir todo esto, como también analizar el presente para ver hacia dónde vamos al futuro, porque, bueno, yo me he dedicado un poquito a investigar lo que es la física cuántica y es un mundo totalmente diferente. Puede relacionarse mucho con la mente porque pues también son, digamos que un poquito o están entrelazados, pero mientras más le busca uno, creo que más se da cuenta, bueno, más me doy cuenta de que no tiene fin. Sin embargo, hay algunas cosas que he logrado atinar, pero ya muchas personas antes lo habían planteado. Por ejemplo, puedo mencionar los agujeros de gusano, que si lo pensamos desde otro punto, yo me he puesto a pensar que el tiempo también viaja en ondas, cosa que no he encontrado planteamiento alguno en ninguna parte, pero yéndome a lo más básico de que pues el viento viaja en ondas, la luz también se comporta como una onda, el sonido, el campo magnético también se expande, bueno, se irradia en ondas. En algún momento me puse a pensar que pues el tiempo también son ondas y que nuestro cerebro pues puede navegarlo, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, por ahí podría estar, digamos que la solución igual a estas preguntas, ¿no? Que nuestra mente se viaja hacia el pasado o hacia el futuro y posiblemente también ellos lo hacían de esta forma, o sea, imaginaban un futuro que posiblemente en su cabeza sí existió y que ahora es real, ¿no? Porque pues he leído 20.000 leguas de viaje submarino y hay cosas que me suenan bastante con tecnología actual. Entonces sí es increíble que un texto que se escribió en el siglo XIX, creo que fue, sí, 19. tenga cosas de la actualidad. Entonces sí, solamente son palabras que se cambian, ¿no? Acuérdate la idea del viaje. Es una continuidad, todo tiene un antecedente. O sea, la idea de lo nuevo casi que no existe, porque si hubo una primera generación de titanes, ya había destino, y antes del destino ya había caos. Es decir, todo tiene una continuidad, todo tiene un antecedente. Entonces, el misterio es el talento. Como tú dices, ¿de dónde? Pues ojalá lo supiéramos, ya lo habríamos explorado. Ojalá pudiéramos ser más inteligentes nosotros. Tenemos Sí, que hacer claro. enormes esfuerzos para parecer menos burros. Exacto. Adelante, Luz Bueno, pues Castillo, muchas para gracias. darle oportunidad a todos los demás. A ver, Luz Castillo, por favor. Sí, gracias, buenas noches. Pues igual, como mi compañero Luis, me iba yo dando el significado del mito. La verdad es que el mito, ahorita con toda esta explicación, me queda el concepto de que el mito es como que una dimensión hacia una realidad. O sea, como que sí, efectivamente, a pesar que fue escrita mucho No fue tiempo atrás, escrito, ¿eh? al No, día todo de esto hoy, no son escritos. Los mitos son muy anteriores a la escritura, por eso evolucionan. El mito nace con la palabra. O sea, la escritura tarda mucho en ascender al conocimiento del hombre. Todo este conocimiento son las primeras manifestaciones de lo humano, son las primeras expresiones de lo que podríamos llamar inteligencia, nada más que el problema de clasificar la inteligencia y el talento siempre complican porque no puede haber inteligencia si no hay un antecedente cultural, si no hay conocimiento, si no hay este nutriente previo exacto. que te llene la cabeza, ¿sí? O sea, lo que sabemos ya se sabía y nosotros estamos dando un nuevo orden. Pero curiosamente la tradición oral, que es la del mito por excelencia, por eso se llaman las primeras palabras y los dioses. O sea, cuando el hombre empieza a emitir sus primeras palabras, cuando Adán empieza a tener un discurso, hace un mito. ¿Cómo se hizo el mito del Edén?
con lo primero que nombraron la primera pareja. ¿Cómo se hizo el mito de Belcebú? Con lo primero que pudieron nombrar lo innombrable. Es decir, cuando las primeras, y no hablemos del mito de la Torre de Babel, después, en fin, se va nombrando lo que no tiene nombre. El vocablo aparece cuando los que tienen habla no saben cómo nombrar lo que ignoran. Entonces hay que ponerle un nombre. Si yo tengo miedo, si yo tengo pavor, tiene que ser algo horrible, tiene que ser una medusa, entonces pongo el nombre medusa. Pongo una cabeza de serpientes, ¿por qué? Porque es lo que más miedo tengo. ¿Qué es lo que veo yo alrededor de mi cueva? Serpientes que chillan. ¿Qué me produce pavor? Una cabeza espantosa que tiene garfios, que tiene fierros, que tiene alas y una cabeza horrenda, horrorosa, que es la representación de mi pánico. Está mi pánico que me paraliza. Entonces, todo esto es oral, es oral. La escritura es muchísimo después. Por eso se enojaba Platón. Decía, es que vamos a olvidar la función de la memoria. La memoria es esto, todo esto que hemos recogido a lo largo del tiempo. Todo esto desde el tiempo de los dioses hemos recogido. Ahora escribimos, porque es la primera generación que escribe, por eso él es la voz, es la escritura de Sócrates, él es la tablilla de Sócrates, el que recoge la voz de Sócrates. Sócrates es el último que habla y Platón es el primero que escribe. Es la primera generación que recoge todo este legado de mitos. Por eso, en la República, que ya pasó la tragedia, por eso en la República dice, ya los dioses, no lo dice abiertamente, pero ya los dioses se están yendo, los dioses ya no mueren, se deslizan, y lo ves en la República, ¿por qué? Porque ya está el platonismo, ya están las ideas, ya habla de recordar como saber, recordar, recoger. ¿Qué es el recordar de Platón? Recordar es sacar el nomen, sacar tu saber, lo que traes atrás, todo lo que has recogido de tu tradición oral. Esa oralidad que llegó a Platón, ¿sí? Platón era una vasija llena de su pasado, llena de mitos, llena de su saber anterior, todo lo que tuvo que ver desde el momento en que existió el destino y el caos, hasta el momento que cogió la primera tablilla y empezó a escribir toda la versión de Sócrates, en ese momento él se convierte en el primer portador de la cultura, el primer encargado de sedimentar todo su pasado. En ese momento ya hay recuerdo del pasado y entonces ya se deja algo para el porvenir, ya hay viaje. Pero antes, ¿cómo eran los mitos antes? No sabemos. ¿Por qué? Porque iban uno tras otro, tras otro, tras otro, y lo seguimos contando. Sabemos que hay antecedente, pero no para de contar. Es el cuento de nunca acabar. Ahí con ello, con esta explicación, entonces, a lo que iba justo con lo que comentaba, que por no saber los mitos, muchas veces esas frustraciones que el día de hoy tenemos, que no sabemos luego ni cómo aterrizarlas, si conociéramos de los mitos, pues prácticamente pudiéramos tener alguna posible solución. Si bien es cierto, a veces frustraciones son consecuencias de algo, ¿no? Hasta de infancia, ¿no? Y alguna frustración que en adultez vivimos y viene de la infancia, pero que no sabemos por qué nos frustramos el día de hoy en la adultez. Si Lo que acabas tuviéramos de ese decir conocimiento es el de fundamento de mitos. la tragedia. Esto que acabas de decir es lo que explica la tragedia. La tragedia es eso. No hay un solo mal que quede en uno solo. Edipo es la consecuencia de su padre Yalo, que comete un error porque no quería hijos, porque un oráculo le había dicho, ¿sí? Que el hijo lo iba a destronar. Otra vez la ley del padre, ¿sí? Entonces, sobre Edipo recae la falta del padre, pero sobre los hijos de Edipo y de Yocasta recaen las faltas del padre y de la madre. Es decir, es como una telenovela. En cada generación, todos arrastramos las faltas de nuestros antepasados. Esa es la tragedia. La tragedia es este hilo, es este viaje y no para. Hasta que para la tragedia y dice, bueno, basta. ¿Cuándo va a haber un hijo que ya no cargue la culpa del padre? ¿Cuándo va a dejar de haber una Antígona? O sea, ¿por qué Antígona? ¿En qué momento va a parar esto? O sea, ¿en qué momento voy yo a seguir pagando por mi abuelo, por mi tatarabuelo, por mi chosno?
Porque ya no sabemos qué falta cometió hace 25 generaciones el fulanito de tal que llegó en un barco a Veracruz desde España, que era un campesino que quería hacer la América y que resultó ser nuestro antepasado porque violó a una india y de ahí venimos. Cometió una falta terrible que hizo cosas atroces y tú, descendiente de eso, estás pagando como una cadenita la culpa de ese padre. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. La tragedia es la sucesión de padres a hijos de un destino nefasto, de un destino que es un conflicto que no tiene solución. Y que decidas lo que decidas, de todas maneras te vas a equivocar. ¿Que te sirven los mitos? Sí. ¿Para qué? Para esclarecer qué es lo que decía. ¿Qué decía Freud? Si yo entiendo la causa, voy a aliviar mi ansiedad, mi angustia. ¿Qué es lo que, la cifra del dolor, qué es la medusa de Freud? Es la angustia. La medusa de Freud es la angustia. ¿Qué es para Freud la causa del mayor sufrimiento? La angustia. ¿Cómo alivias la angustia? Buceando en tu inconsciente y sacando al abuelo, al tatarabuelo, al papá que te tocó cuando no debía tocarte, la madre que te envidió, que tenía celos de ti, la hermana que te quitó la bicicleta, lo que quisiste hacer y no pudiste, y sacas una hebra de Ariadna, hasta que llegas al corazón y te enfrentas al Minotauro. Y dice, ¿pero de dónde salió esto? Pues salió de aquel que se bajó del barco. ¿Por qué a mí? Porque ese es el ananqué. Eso es lo inexorable. Esa es la ley del destino. Eso es lo que administran las que hacen la hebra, la que la mide y la que la corta. Esa es la condición humana, digamos. Ahora, ¿cómo alivias esta angustia? No como Heracles. ¿Cómo alivias esta angustia? Pues la alivias esclareciendo, saliendo como el de la caverna y yendo al fuego, buscando la claridad. Ahora, la vida es angustia, y esto te lo dicen los griegos, te lo dicen los budistas, que han inventado una doctrina para aliviar el sufrimiento o para mitigarlo. ¿Por qué? Porque no hay doctrina, no hay religión, no hay credo que no esté basado en el sufrimiento humano. Unos lo manejan de un modo, otros lo manejan de otros, y hasta que llegan los budistas y te dicen que lo que funciona es el desapego. Pero no hay credo, ninguno, ni los mitos que te alivien de este dolor primigenio, de las primeras criaturas que fueron creadas imperfectas por dioses imperfectos. Maravilloso, gracias. No, gracias a ti. ¿Algún comentario más? Yo, maestra, Sí, por gracias. favor, Alejandro, adelante. Y muchísimas gracias por esta cátedra. Realmente estoy impresionado porque mi pregunta, bueno, ya en las otras preguntas se me han resuelto, pero siempre quedan un poco de dudas, ¿no? O sea, ¿cómo el mito crea la condición humana o cómo la condición humana se basa en el mito, ¿no? Para tratar de esclarecer cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra forma de ser y cómo es que nos basamos en esos mitos, porque esos mitos son como parte de nuestra esencia. Digamos que los griegos descubrieron en cada uno de los mitos todas las condiciones que tiene el ser humano dentro de su vida, dentro de su ser, dentro de su capacidad, dentro de su relación con los demás. Y otra pregunta era, más bien, ¿cómo limpiar este halo de los abuelos y de los... La desdicha. Esa desdicha de los abuelos de lo que hicieron, porque hay una oración que es el Ho'oponopono, que dice que con esa oración, que es gracias, lo siento, te amo, perdóname, va uno limpiando y pide uno permiso para limpiar cualquier ofensa que nuestros antepasados, padres, abuelos, chonchos, lo que sea, tatarabuelos, hayan hecho para que nosotros podamos limpiar ese sufrimiento y tengamos un poquito más de clarificación en nuestras vidas. Pues mira, yo creo que precisamente el éxito de las religiones es que cada una te ofrece un remedio distinto. Unas te ofrecen la gloria, otras el purgatorio, otras la redención. La verdad es que no tenemos respuestas. Si hubiéramos tenido respuestas, la humanidad ya se hubiera acabado.
Y lo más grave, y esta es mi tesis siempre que yo escribo de esto, es que lo peor, o sea, todo es grave y que la desdicha es la consigna, digamos, es el estigma que venimos arrastrando todas las generaciones y no lo vas a poder evitar. Así tengas tu oración, otro será el desapego, otro es un mantra, en fin, puedes acudir a muchas fórmulas, puedes hacer yoga de mañana, tarde y noche y te paras después de 2 horas diarias de yoga y te paras con la misma angustia, nada más que te entretuviste y ya tienes mejores músculos. Pero la angustia no se te va a quitar, porque la angustia es parte de tu naturaleza, está en nuestro trasfondo, está en nosotros. Ahora, formas de aliviar esa angustia, pues para eso estamos buscando ciertos recursos que mitiguen ese dolor, pero no lo van a desaparecer. Ahora, la gran desdicha, y esta es la cosa que nos dejan estas lecciones, es que los dioses al menos ayudaban, te orientaban y te protegían, tales dioses, porque ya ves, las culturas desaparecen a la velocidad de la luz y sustituyes por otras. O sea, eso de que vamos a salvar esta cultura, nadie salva y las lenguas desaparecen y surgen nuevas lenguas y surgen nuevos pueblos. Nadie puede frenar, es una condena absolutamente repetida desde la noche de los tiempos. Desapareció Grecia, desapareció Troya, desapareció la edad alejandrina, todo desaparece, desapareció la conquista de Alejandro, la de Carlomagno. Los países y las culturas se están incesantemente renovando, desaparecieron los celtas, los romanos, todos desaparecemos. La cuestión es que lo peor es desaparecer a los dioses. Es decir, cuando los hombres se creen dioses ellos mismos y matan hasta el último de sus dioses, el hombre se constituye en depredador de sí mismo y acaba con su civilización, con su cultura, acaba con todo, porque lo único que te contiene es ese miedo a los dioses. Lo que contenía a tus antepasados, a ti y a los que te van a seguir, es el miedo a los dioses, es el miedo a las sirinias, es el miedo a Medusa, el miedo te contiene. ¿Qué te contiene? Para que si tú quieres ir a matar a los palestinos ahorita, se te aparece la Medusa. Pero si ya mataste a Medusa, si ya mataste a Zeus, vas y matas a todos como está haciendo este hombre. ¿Por qué? Porque ya es un dios el mismo y el dios ya es capaz de todo. Y si no hay irinias que lo contengan, que le amarren las manos y le metan el dolor en la cabeza, él puede acabar con el pueblo entero, hacer lo que sea, quien sea, ponle el nombre que tú quieras, da igual. No importa que se llame Trump, que se llame Netanyahu, no importa. El nombre es lo de menos. ¿Por qué? Porque así como hay historias hiladas, hay hombres que se sustituyen, todo se sustituye, todo es una continuidad y todo tiene un antecedente. ¿Cuál es la función de los dioses? Contenerte, detenerte, que ahora llamamos leyes, ya es lo que llamamos civilización. ¿De dónde viene la civilización? Pues de que en vez de dioses hubo leyes civiles. Y eso, pues te mandan al bote, te castigan con tanto. Pero los castigos que te infligen los dioses son tan terribles que eso sí te contiene. Porque si tú cumples una condena de 10 años en una cárcel, te encuentran a malos igual que tú. Pero si los dioses te castigan amarrándote una piedra a la espalda y subiendo y bajando, eso no hay castigo que se iguale. No hay nada que iguale el que te abran la barriga y te estén picando el hígado los buitres. Nada, que te lo piquen en la noche y a la mañana, todo el día y a la noche se renueve. No hay castigo como el que te infligen los dioses. Entonces, ¿por qué los dioses son necesarios? Porque contienen tu impulso de humanidad que quiere ser divinizada. Si tú te divinizas, acabas con la humanidad. Tiene que haber dioses, tiene que haber credos, tiene que haber religiones, hacen una función inequívoca. Esos que dicen, ay, es que el Islam está creciendo en Europa. Bueno, pues está creciendo igual que tantas religiones han pasado por ahí. Igual esta pasará. El cristianismo cada vez es más delgado, cada vez disminuye más. Seguro será sustituido por otro y por otro, si es que antes el hombre no acaba consigo mismo. Los dioses son necesarios. Los credos es la liturgia, es la creencia, es lo que sostiene tu relación con los dioses. Rompes esa relación, se acaba el hombre. Y esto es un hecho, no tienes más que ver la historia. Muchas gracias. No, a ti. Adelante, Carla, por favor. Gracias, buenas noches. Gracias, maestra, nuevamente por tan
deliciosa charla. Creo que mi pregunta está muy ligada justo a lo que acaba de mencionar, pero está más dirigida a la parte de la ciencia. Y me gustaría saber, yo creo que esta pregunta cada quien tal vez pueda tener su propia respuesta, su interpretación, pero ¿qué función funge la ciencia con el mito? ¿La ciencia explica el mito o la mata? Mira, no, son varias cosas. La ciencia es el resultado de la experimentación de prueba y error. Y yo en mi tesis, cuando he estudiado esto, me doy cuenta de que hay edades del pensamiento. La edad del mito es la más primitiva, en donde el hombre vive en estado de ficción y de dependencia absoluta con sus dioses. Pasa a una segunda edad, que es la edad de la historia. La edad de la historia, perdón, la edad de la tragedia. La edad de la tragedia es la segunda edad, la edad humana, la segunda edad humana, que es cuando los hombres se dan cuenta de que dependen absolutamente de los dioses, que hay un destino que determina su vida, pero como no pueden modificar el mandato, entonces piden piedad y misericordia. O sea, ayúdame Dios, ayúdame Zeus, ayúdame Apolo, ayúdame Atenea. O sea, no puedo modificar. Tengo necesariamente, yo sé que voy a morir, soy Antígona, pero en vez de que me mate Creonte en una cueva, me la pide, yo me voy a suicidar, es la gran revolución que se hace. Pero esa es la edad de la tragedia. La tercera edad es la edad de la historia. La edad de la historia es cuando el hombre ya se da cuenta que tiene un pasado. Y si tiene un pasado, tiene que cuidar su presente y prever su porvenir. Pero todavía está medio que supeditado a ciertas fuerzas superiores. Pero ya interviene en su destino y dispone de su porvenir. Y la siguiente es la edad de la ciencia. La edad de la ciencia es cuando ya prescinde de los dioses absolutamente, ya no rige el destino y el hombre se adueña de su porvenir, se adueña de sus artilugios, se adueña de su destino, y al matar al destino es lo que estábamos diciendo, mata a los dioses y entonces se mata a sí mismo, pero da pie a la edad de la tecnología, que es ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que ya te está probando que aunque esté hecho de la suma de conocimiento que está en la nube o donde esté, ya pueden prescindir de ti. Tú ya, humano, eres un sobrante en este mundo, eres sobrante de humanidad, pues, y se puede prescindir de ti en cualquier momento. Entonces, ¿de qué es la ciencia? Es la edad en que el hombre se ha deificado él mismo, ha matado en definitiva a sus dioses, él es capaz de adueñarse de su destino y de su universo y de destruirlo también. Y entonces abre paso a la inteligencia artificial, una vida artificial que es el siguiente paso y lo demás no lo sabemos porque quizá ya no haya otra cosa. Perfecto. Muchas gracias, maestra. A ti, Carla. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos el jueves siguiente. Gracias, Sobre la tragedia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias.